La Mesa. Estamos de regreso a La Mesa. Lo que estamos escuchando, el solo mítico de afuera. ¿Qué pasó, Master? No, oiga, cada vez con mejores invitados, hombre, ya la próxima ¿Viste? vez va a ser en la feria de Frankfurt, ¿no? Cada vez con mejores invitados. Déjame acabar de decir esto que me parece increíble que tú vas a coincidir conmigo. A ver, dígame. Este solo de afuera que estábamos escuchando, Chulada. más influencia del folclore argentino no puede tener, ¿no? Sí, Rítmicamente. Pero es total. Yo nunca he renegado de mi... Es como dices tú, ¿no? Que pinta tu aldea y serás universal. O vete al espejo y reconoce quién eres. Así de simple, ¿no? Claro. Que parece fácil, pero hacerlo Pues, y que sea en serio. Pues te ves al espejo y no eres Jimmy Page, no eres Jimi Hendrix, ciertamente, ¿no? Ya eres como Pero Dora sí Cabra, eres, mires. pero sí estás... En mi caso sí fue como, a ver, y si toco como Atahualpa, me siento bonito, ¿no? Qué chingón. Entonces este solo que mencionas tiene una influencia descarada de esta música andina y folclórica. Pero sin duda. Con un tamborcito abajo que es... Es casi que bombo legüero eso, ¿no? El tamborcito que está abajo es como de los teponaztles, ¿sabes? Como de los ritmos que tocan los concheros. Sí, sí. O sea, es un híbrido ahí, azteca, Andino. No, y es muy de la curioso Pampa. porque en el año pasado que vino Maitena Boitis, gran periodista argentina, le preguntaba al maestro Gustavo Cerati, y ahí coinciden también, sus primeras lecciones de guitarra fueron con un maestro que había sido también a su vez discípulo de Atahualpa Yupanqui, o sea, él había tocado. Entonces, curiosamente, hay más folclore dentro de la música, tanto un poquito como de Soda y en toda la carrera solista de Cerati, que, digamos, el tango u otras músicas, digamos, más cosmopolitas dentro de Argentina. O sea, él siempre dijo, pues, la misma raíz, ¿no? Con la gente de los Jaivas, o también la canción de Cactus. Entonces, pues, ahí está el folclore y ahí escuchamos parte de su gran guitarreo, maestro. ¿Saben? Llego a una conclusión también ahora. Quiere decir que todos estos procesos estéticos renovados en bandas como La Maldita, como Café Tacuba, como ustedes, Caifanes, como el mismo Soda, como Los Prisioneros en Chile, no hubiese pasado este entrar en el alma de los latinoamericanos con esa fuerza si no hubiera existido eso. Porque no eran réplicas de bandas anglosajonas o gringas, o sea, no estaban replicando eso. Bueno, hay que decir algo crudamente que lo he mencionado varias veces. Los grupos que más éxito mediático y de ventas de discos en México han sido estos grupos que mencionas. Sí. Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba. Soda. Y hoy en día probablemente Zoé con su rock medio anglosajón. Sí. Pero no ha habido bandas que lleguen a ese nivel de éxito No. de ventas de discos, o sea, de millones de discos, ¿no? Sí, porque además de hacer rock nos decían algo, ¿no? Sí, Pero no es casual, o sea, No. digo, no hace falta ser un analista social o un musicólogo. Un antropólogo. ¿No? Para entender que pues tiene que tener una razón Totalmente. de peso, ¿no? Bueno, pues yo los dejo conversando. En el siguiente corte tengo que arreglar ahí unos asuntos porque se están poniendo medio macabras las cosas. Muy Ahí está, buena ya intromisión ese lance desde No, las cuerdas estuvo. Gracias. Estuvo muy bien. Gracias. En Guadalajara, mientras tanto, porque también hay que decirlo, había dos bandas, y antes de que explotara todo, en los años finales de los 70, la Revolución de Emiliano Zapata y los Spiders, que ya estaban haciendo una verdadera revolución del rock acá en inglés y que se atrevieron a hacer las primeras canciones en español, vendieron muchísimos discos, retaron a la gran industria en Estados Unidos y es muy claro que fueron bloqueados en una primera instancia antes de que la industria... Pues ellos presumen de que los Doors les abrieron una vez en el Gabacho. Sí, y, no, o historias sea, tuvieron grandes conciertos que a mí me en gustaría Estados contarlas, Unidos. porque son dos bandas tapatías que se Sí. quedaron a la mitad porque la industria no había entendido que podría pasar, al contrario, los negaron totalmente, mientras sucedía Vándaro. Entonces, Lo que pasa es que aquí la dictadura es otra, era otra. la perenne, ¿no? Sí, claro. O sea, la de pólvora mojada. pues sí. Sí, claro. totalmente. Bien, entonces este movimiento que forja BMG, que es rock en tu idioma. Yo creo que es importante aclarar lo que decía Alejandro hace rato. Pues no es que lo forje, No. ya estaban las condiciones Claro. dadas, ¿no? Lo que el acierto, pues es que para vender la mermelada hay que ponerle una etiqueta, ¿no? Exacto. O sea, la etiqueta sí la hacen ellos, todo lo demás ya estaba pasando de manera Pero además yo creo que brutal. estuvo muy bien que sucediera, de hecho, es decir, Sí, yo creo ahí que sí. estaban los elementos y estuvo bien que hubiera una unidad que le diera más poder a la salida de esto, ¿no? Sí, porque a mí me parece que esa era la lógica ideal. Una empresa poniendo dinero
para que la banda suene lo mejor posible que pueda sonar, ¿no? Y haciendo que llegara a más personas. Yo creo que hasta ahí Ahora era, ¿no? hablando de lo que del título de tu programa, segmento de la ida y vuelta, esta primera generación de grupos fue producida discográficamente por productores argentinos. ¿Cierto? Y en algunos casos como Bon, por Carlos Narea, que es chileno pero vivía en España. Claro. O sea, después vinieron los productores británicos Sí. o Claro. norteamericanos. Pero venía Santa Olalla, Cachorro López, pues Carlos Narea, bueno, no sé, no podría acordarme, pero Santa Olalla fue como muy importante, ¿no? Totalmente. Bueno, pues Esa además lo que hizo después con Surco también en Universal fue como que el que más logró durar, ¿no? Sí. En esa inercia. En lo que yo entonces sí creo que es muy afortunado de este movimiento de mercado, de una decisión de un sello discográfico, es eso, el incentivar económicamente un sector y apostando por los grandes productores. Porque yo creo que sí fue un aprendizaje para todos el que aprendiéramos a hacer discos de otra forma. Que no quiere decir que no estaban bien, pero no sonaban en su totalidad, ¿no? En términos nada más técnicos. Y evidentemente, pues ahora que nos ponemos a escuchar los discos de esa época, son brutales todos. O sea, hay unas joyas maravillosas. También locales, Gerardo Enciso con sus discos del Miedo, Por que me supuesto. parece uno de los discos en español más increíbles que hay. Y bueno, toda una camada de bandas que podemos enumerar. En Argentina pues estaban surgiendo Soda con todo lo que da, ¿no? Una banda que Me jamás... estaba acordando también de Hit. Sumo, Bueno, claro, Sumo. ¿no? Sí. Pero como de las que llegaron y de pronto Sí. pegaron acá con una o dos canciones. Miguel Mateos, Bueno, sí, claro, ¿no? ¿no? Que fue un hit. Y ya entonces, ya sí había un contrapunto, ¿no? Porque pues estaba Charlie, pero pues acá estaba surgiendo Caifanes, ¿no? Y estaba Soda, pero acá ya estaba surgiendo La Maldita. Entonces, ahí sí comienza, por fin, un contrapunto Bueno, entre fíjate, el rock. el primer disco de Soda Stereo es contemporáneo del inicio de Las Insólitas Imágenes de Aurora. Ok, O sea, Las Insólitas empezó en marzo de 84 y en diciembre de 84 yo me fui a Buenos Aires por primera vez después de haberme exiliado en México, y en una tienda de discos me encontré el primer disco de Soda Stereo. Como trío, ¿no? Con los peinados Sí. muy que están en la parecidos portada a los justo de, así. a los de Las Insólitas, y era un trío igual que nosotros. Entonces llegué a México con Alfonso y Saúl, les dije, miren, esto acaba de salir en Argentina, ¿no? o sea, era un espejo prácticamente. Sí, pero bueno, pero ya era parte de esta generación post-Malvinas, Claro. ¿no? Totalmente. Que ya tenían una difusión y una comercialidad que nosotros todavía no, la industria todavía no está. Entonces estábamos unos años rezagados, pero ya estaba ocurriendo. Pero fíjense cómo entonces el contrapunto del que hablábamos es totalmente cierto. O sea, estaba Soda pasando y estaba Las Insólitas pasando, estaba Hit pasando y estaba Sombrero Verde pasando, ¿no? Como acercando estéticamente de alguna forma. Pero igual de todas formas hay que decir algo, creo. Y es que tú me dirás qué piensas, pero para México, para el rock en México, fue muchísimo más importante el rock argentino que para el rock argentino el rock mexicano. Sí, Sí. seguro. Pero totalmente. Y hasta Hay la que- fecha. Hasta la Hasta la fecha. fecha. Hay que admitirlo. Eso es así y ha sido siempre así. Pero Entonces, totalmente. este canon, ida y vuelta, tiene sus asegúnes, sus bemoles. Porque Claro. nosotros empezamos, digamos, a tener una especie de tú por tú, pero en este ring. Sí, en términos Claro. artísticos. En este sí, lado, totalmente. porque allá la verdad es que han sido pocas las bandas que han tenido algún tipo de repercusión de notoriedad, ¿no? Sí, yo Estoy hablando de Café Tacuba, en su momento Julieta, Molotov. que fue varias veces, Molotov, Y y ya. bueno, digo, hemos ido algunos a tocar y etcétera, pero no es como, No, como es pasó, más, o sea, si de allá para acá. Y hasta Sí. la fecha. Sí. Hasta la fecha. Si hacemos una encuesta ahorita No, y por preguntamos favor. sobre bandas argentinas, te van a contestar una cantidad. Si vamos a Buenos Aires No, ahorita hombre, por y favor. preguntas que te hagan una lista de bandas mexicanas, es muy improbable que encuentren 2 o 3 que les vengan a la cabeza de manera natural, ¿no? Que estén ya en el inconsciente Maná. colectivo. Maná. Bueno, Maná claro, es el sí. estereotipo de rock mexicano en Argentina. Sí, lo cual es Vale. delicado porque desde luego que tienen como Sombrero Verde y todo un origen particular, pero es muchísimo más pop, ¿no? Sí, es pop. Es pop, vaya, ¿no? Sí, hay que establecer ese asunto en el ida y vuelta porque tiene sus bemoles. Y la parte, la parte curiosa de este viaje que hice a Buenos Aires en el 84 con estas bandas que eran Virus, Hit, etcétera, que habían dejado atrás
si tú escuchas un disco de Invisible o de esos, pues es un rock Sí. intenso y con una Sí, sí, lírica y así, ¿no? Abstracto. Aquelarre, ¿no? O sea, Sí, estos sí. grupos. Y de repente en el año 84 habían agarrado la tarola en el 2 y claro. 4 Menos y el y rock más. ya era bailable, Sí. Claro. ¿no? Hasta Charlie. Y además Sí, la sí, tarola con esa reverberación así Claro, imposible, esa, ¿no? la- El New esa Wave, canción así. de Demoliendo Hoteles, ¿no? De Charlie, de su piano bar, ¿no? Ya tiene o sea, el rock argentino no era así, Claro. era más cercano a la canción de protesta o no sé qué, y de repente se volvió bailable, se volvió un poco más superficial. El primer disco de Soda Stereo es bastante en esa onda. También creo que, ahora que lo pienso, todos sabemos que, por ejemplo, para Cerati era muy, muy importante también la obra de The Police, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Ahí está. Cuando pienso en The Police, cuando pienso en The Clash, cuando pienso en Should I Stay, Should I Go, etcétera, también hubo una cosa que para el rock latinoamericano fue importante, y es cuando el post-punk, ¿no? Empieza a volverse más pop también, y se acepta de una manera de este lado como es bienvenido, digamos, ¿no? Totalmente. Y entonces también empieza a ocurrir esto, ¿no? Que se empieza a estabilizar Y la menos estética, ¿no? es más, ¿no? Bueno, para nuestra generación también fue Police, Claro. Talking Heads, Claro. The Cure, Claro. Depeche Mode, ¿no? O sea, estos grupos entre techno y rock más bailable, Totalmente. ¿no? ¿Dónde se encuentran todas estas bandas? Caifanes, La Maldita, Café Tacuba, en el escenario, en el público, Nos en los encontrábamos programas de tele, en el rol y en Rocotitlán, por en supuesto. Rocotitlán, el mítico Rocotitlán. Este, Luke, Tutti. Y en una anécdota muy tierna, tocamos en Arquitectura Maldita y Las Insólitas, Ujú. pero nosotros éramos 3 y ellos eran como 7, si no es que 8. Entonces, como no llegó nadie de público, entonces cuando tocó La Maldita Tenían 3 de teníamos audiencia. 3 de audiencia, y cuando Ustedes tocamos tenían 7. nosotros teníamos 8, entonces nos fue mejor a nosotros. O sea, así era de divertido, ¿no? En aquel año. Ustedes no imaginaban ni por aquí lo que iba a pasar. Lo hacíamos pronto, ¿no? porque teníamos las ganas y la ilusión de tocar, pero así de decir, algún día me van a grabar un disco y voy a salir. Oye, y La verdad no sé ni por qué lo hacíamos. Yo acababa de dejar mi carrera. En el año 83 me salí de la universidad y dije, me voy a dedicar a la música, pero con los sí, huevos no, acá pues, de... claro, Tampoco tengo una carrera universitaria de músico, ¿no? sí. Que me acredite con un diploma de que soy, no sé, musicólogo egresado de un conservatorio o algo, Sí, ¿no? Pero sí fue vertiginoso, ¿no? O sea, Pues, fue en sí, meses fueron- prácticamente, ¿o no? No, Hablo en términos de cuando comienza todo esto, obviamente Las Insólitas tienen una historia previa a todo lo que pasó. Las Insólitas fue de 84-87. Pero de que Caifanes se asume como tal, fue en meses, Fue ¿no? muy rápido, sí, fue muy rápido. Y fue el previo a la siguiente camada de bandas de rock, ¿no? Como La Barranca, en donde tú estuviste, que viene otra generación a vivir un eco con otro nivel de consistencia y con otros públicos forjados. Sí, y además con una negociación distinta con la industria también ya, ¿no? Sí, Claro. Porque hay que decir que lo que ellos abrieron, lo que les tocó como pioneros sembrar, etcétera, tampoco fue una jauja No, prolongada. no. No fue tan prolongada. Se estableció la industria y ahora había que entender ese asunto, ¿no? Con todos los subsellos que hicieron las disqueras y con todas las complicaciones que poco a poco fueron presentándose. Y con el aviso de la catástrofe. Por supuesto, ¿no? Entonces fue absolutamente distinto, pero ya había quedado establecido como un lenguaje importante que podía tener foros importantes, que podía permanecer y que formaba parte definitiva de nuestra cultura, ¿no? Y del lenguaje ya no solo de los jóvenes, ¿no? Y es cuando volteas y dices, bueno, Vive Latino, 15 años ya, ¿no? Que se dice fácil. Sí, ¿no? Ahora, lo que sí también es que hay que decir es que ya no volvió a pasar. No, ¿No? desde luego que no. No, tú preguntabas, ¿no? Sí. No volvió a pasar, volverá a pasar. Ahorita se me acaba de ocurrir algo que me parece importante también traer sobre la mesa. El fenómeno del crossover. Sí, sí. Claro. O sea, en México existe un pueblo que baila y canta y siente y vive con otro tipo de música, que no es el rock.